al despertar. Gracias Cristina, gracias Galo. Bienvenidos a la entrevista de hoy en aquí al despertar de GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a hablar sobre las mesas de diálogo, la mesa que está hablando sobre los recursos energéticos, naturales y también sobre la focalización de los combustibles, para lo cual he invitado cordialmente a Henry Yanes, el sociólogo Henry Yanes, quien es parte de estas dos mesas y quien está activamente participando. Henry, buenos días. La gente quiere saber cuáles son, si es que ya existen, las conclusiones en las dos mesas en las que usted participa, tanto de recursos naturales y también de focalización de combustibles. Henry, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, un gusto estar contigo y con la audiencia. Muy amable por la invitación. En verdad, por delegación de la FENOCIN ante el movimiento social, yo vengo participando en dos mesas, la mesa de focalización que todavía no concluye y la mesa de energía y recursos naturales que ya concluyó. Y en esta segunda mesa ya hay un acta suscrita por las partes, ¿no?, y con la mediación de la conferencia episcopal, y allí hay 6 temas muy concretos que están prácticamente dentro del acuerdo. Hay otros puntos que no lo están, pero están allí los principales, a mi entender, y que tienen que ver incluso con el cambio institucional, que de concretarse eso le haría muy bien al país, ¿no? Lo uno es lo que tiene que ver con reparación de los daños ambientales y la indemnización para las personas que han sido afectadas en la explotación del petróleo en la región amazónica. Ese es un punto. Segundo punto, una coyuntura, digamos una moratoria coyuntural, diría yo, que es posiblemente de un año o algo más, todo depende de la reforma, es para no ampliar la frontera petrolera y para no ampliar la explotación minera, así muy claro. Entonces, allí hay una moratoria para no ampliar las fronteras en la explotación de los dos recursos. Tercero, hay un acuerdo para reformar la ley de la circunscripción de la Amazonía, que es una ley amazónica y que tiene que ver con la distribución de los recursos en cuanto al rubro de las comunidades, ¿no?, organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Lo cuarto es la reforma a la ley de hidrocarburos, la creación de la ley de Petroecuador y también la creación de la Superintendencia de Hidrocarburos, y aquí debe haber un libro de 13 títulos, o una ley orgánica con 3 libros, mejor sería, donde esté toda la parte normativa, lo que tiene que ver con explotación, transporte, almacenamiento, refrigeración y comercialización de los hidrocarburos. El segundo libro debería ser la ley de Petroecuador, y el tercer libro debería ser la ley de la Superintendencia de Hidrocarburos, ¿no? Eso estamos hablando ya del cuarto punto. Del quinto, lo que tiene que ver con la reforma a la ley minera, y el sexto punto, la creación de una ley de la consulta previa. Así que esos son los productos de esta mesa. Está cerrada, está firmada el acta y ya prácticamente después viene la parte de ejecución. Henry, correcto. 6 puntos. ¿Cómo digerimos de esto? La gente dice, bueno, ¿en qué le beneficia al país estos acuerdos? ¿En qué beneficia al país estos 6 puntos? ¿Cómo se va a ver refrotado el asunto petrolero para beneficio de las comunidades, para el beneficio de la inversión social, para el beneficio de los ecuatorianos, Henry? Sí, así brevemente. Sí, lo fundamental, lo que le estamos poniendo atención allí, es lo que tiene que ver con costos de producción del barril del petróleo, cuyos costos actualmente de las compañías duplican los costos de Petroecuador, y no tiene sentido. Inclusive son hasta más, ¿no? Entonces es absurdo que se tenga un contrato en donde los costos de producción de las compañías petroleras, vuelvo a repetir, dupliquen los costos de Petroecuador, e inclusive es mucho más, ¿no?, en algunos contratos, ¿no? Eso no puede ser. Y lo segundo, la distribución de la renta petrolera. Ante ello, lo que estamos proponiendo es la conformación de un contrato modelo en donde el Estado pueda asociarse con una compañía internacional y ella sea la que opere los campos petroleros y el Estado sea el mayor accionista en un contrato de asociación tipo consorcio, con lo cual quiere decir que la renta petrolera allí recién empezaría a quedarse en el país, porque desde los años 90 acá, la mayor parte de la renta petrolera son llevadas las contratistas, ¿no? Es decir, se va a hacer un acto de justicia, que el dueño del petróleo es del Ecuador, claro. El dueño del petróleo es del pueblo, y las operadoras, que son empresas internacionales, han sido los que han llevado la carne, la pulpa, y han dejado el hueso para los ecuatorianos. ¿Eso se podrá corregir en la práctica? Hay que corregir, y ya le hemos dicho al señor ministro que no renove los contratos, ¿no? Tener 35 contratos para un país marginal de petróleo no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020, el país, que ponga atención a lo que voy a decir,
Según el director ejecutivo Ernesto Grijalva de la AID, que es de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, manifiesta de que las compañías contratistas del contrato de prestación de servicios, 12 contratos, ¿no? Porque son 35, pero para hablar de este contrato de 12, dice que ellos hicieron una inversión de 99.8 millones de dólares, ¿no? Dinero que debe haber salido de los propios yacimientos que están en producción. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto les pagó el Estado a las compañías? Por una tarifa promedio fija de 33 dólares, porque hay contratos con tarifas de 37, de 38, de 41 dólares, ¿no? Pero con un promedio de 33. El doctor Luis Arauz dice que les pagó a las compañías petroleras 1.096 millones de dólares. El ingeniero René Bucarán, que creció Texaco, en los diálogos que teníamos con él, decía Henry, si una compañía petrolera tiene como utilidad el 14 o 15% de ganancia neta, de utilidad, de renta, es más que suficiente. Es decir, si unas compañías invirtieron 100 millones de dólares, según la tesis del ingeniero René Bucarán, la ganancia la debió dejar 14 o 15 millones de dólares. No aquí, 1.096 millones de dólares con una inversión de 100. Eso quiere decir que la mayor parte del recurso hidrocarburífero se lo llevan las contratistas, ¿no? Se llevan los contratistas y nos están dañando a la naturaleza, es otra cosa. Pero en todo caso el gobierno de Lazo que ofreció como en campaña electoral subir a 1 millón, ¿sí? La producción petrolera, esta moratoria le va a dejar sin piso. Vamos, otro día te invitamos para un poco profundizar esto y el asunto de la minería incluso. Pero lo que ahora la gente le preocupa es lo que pasa con la focalización de los combustibles. Toda vez que este fue, por ejemplo, el punto clave de la protesta de junio pasado. Por primera vez se podría aplicar en el Ecuador una política pública en función de datos, de estudios, de investigación, como debió ser. No incrementar los combustibles de la noche a la mañana y caiga quien caiga, ¿no? No puede ser. Entonces nosotros que hemos dicho, aplique una política pública en función de estudios, de datos, ¿no? De información, de investigación. Entonces, lo que hemos dicho que deben haber 3 segmentos de precios de los combustibles, un segmento para los carros de alta gama, para personas que tienen ingreso anual, una renta anual de 41.600 dólares, ¿no? Digamos, y también para lo que son transporte naviero, que paguen precio del diésel no subsidiado, lo mismo las camaroneras, ¿no? Lo mismo las empresas termoeléctricas, ¿no? Ellos tienen que pagar un precio real, no un precio liberado, no un precio internacional, sino el precio real del diésel, ¿no? Que es lo que utilizan. Y un segundo segmento de consumo son los precios actuales para el transporte público, que lo utiliza la mayor parte de la gente, porque en el Ecuador hay 18 millones de personas, pero 2.503.000 son los vehículos que circulan en el país. Es decir, casi el 75% o un poco más en el Ecuador de los ecuatorianos no tienen vehículo propio, se movilizan en transporte público. Entonces no hay que subir los combustibles para que no les suban las tarifas, ¿no? Y un tercer segmento es allí sí aplicar una política de subsidios para lo que es el parque automotriz vinculado a la actividad agrícola. Ahí se dice que debe haber un precio. La propuesta es que exista un precio del galón de gasolina extra y el galón de Ecopaís en $2.10, ¿no? Y en el caso del diésel, el galón, $1.50, ¿no? Eso es más o menos, sería una propuesta de estructura de precios, pero todavía no está definido y esperemos que hasta la próxima semana ya tengamos la información. ¿Por qué se demoran? Porque estamos procesando información de Petroecuador, de la Agencia Nacional de Tránsito y del Servicio de Rentas Internas. Henry, tú fuiste dirigente petrolero, tú eres experto petrolero. Los dirigentes de ahora dicen que es mentir el subsidio, que no hay tal subsidio. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Sí, es muy probable, si es que ahora tenemos un precio del petróleo que está a menos de $90, ¿no? Porque cuando el precio del petróleo llega a 100, a 110 o a 120 dólares el barril a nivel internacional, allí sí se incrementan los precios de los derivados del petróleo. Y entonces, pero cuando baja el precio del petróleo, los derivados tienen que así mismo disminuir. Y entonces, por ejemplo, Pablo Dávalos, el economista Pablo Dávalos, justamente hace pocas semanas, haciendo un cálculo del tema del subsidio, manifestó que podría ser de 400 millones de dólares, más 300 millones del GLP, del gas del licuado de petróleo, estaríamos hablando de 700 millones de dólares, pero no de 3.800 millones de dólares, como dice el ministro de Economía. Ahí él no está manejando datos precisos. Solamente le quiero decir a él, en el año 2020, 2021, cuando se incrementaron los precios de los combustibles, ¿no? Y antes de que suban los precios de los combustibles, Mauricio Pozo, en ese entonces ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Moreno,
y el ingeniero René Ortiz, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Ellos dijeron que el monto del subsidio anual, con un precio de las gasolinas, ¿no?, Ecopaís y Extra, en un dólar 45 centavos y un diésel de $1.03, ¿no? Decían que el monto total del subsidio de los combustibles era de 1.350 millones de dólares. Más o menos esa cifra, ¿no? Sucede que hoy ya nos está vendiendo a $1.45 el galón de la Extra y la Ecopaís. ¿A cómo se lo está vendiendo? A $2.40. Es decir, se ha incrementado en más de un 70%, ¿no?, con relación a los precios que estuvieron vigentes a mayo del 2020. Entonces la pregunta es, ¿cómo, habiéndose incrementado los precios de los derivados, de las gasolinas y el precio del petróleo estando entre menos de $90, casi el similar al precio del petróleo en el gobierno de Moreno, cómo es que hoy hablamos de 3.800 millones de dólares de subsidio? Allí nos está diciendo la verdad, o el señor ministro está involucrando todos los subsidios que tienen que ver, por ejemplo, con los bonos que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con el asunto de hidrocarburos, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, ¿quién nos está mintiendo y cuál es la estrategia del gobierno en ese sentido? En todo caso, Henry, la gente también se pregunta, ¿funcionarán estas mesas? ¿Funcionarán estos acuerdos? ¿Funcionarán estas firmas? Porque lo que está en el papel puede soportar todo, pero ya en la realidad, en la práctica, se podrá concretar eso y podemos los ecuatorianos ser beneficiarios de esas luchas y de esas conquistas. Al país, al gobierno y a las organizaciones sociales le conviene que estos acuerdos se lleven a la práctica, se ejecuten, y por lo cual hay que conformar una comisión de seguimiento y evaluación de ejecución de lo que consta en los acuerdos. O sea, a los tres sectores les conviene, por la paz y por el bienestar del Ecuador y por su desarrollo, de que se llegue a la concreción de estos acuerdos que constan en las actas, es decir, que no queden en el papel. Henry, para terminar, ¿tú crees en la seriedad del gobierno? ¿Crees en la palabra del gobierno? Así te lo planteo frontalmente. Yo más diría que en dar respuesta a esa pregunta, más bien yo diría que el país requiere de una respuesta seria del gobierno y también las organizaciones. O sea, ya ahí la relación es del gobierno con la sociedad. Pero nosotros decimos que este tipo de diálogos y de acuerdos por el bien del país tienen que concretarse. Estamos a 20 días, a 2 semanas prácticamente, o 3 semanas máximo, que terminen los 90 días que se impuso el propio gobierno para llegar a conclusiones. Entonces, no queremos otra vez las calles llenos de protestas, llenos de manifestaciones justas y necesarias, ¿verdad? Sino que el gobierno tiene que dar soluciones. Gracias a Henry Yanes, el sociólogo Henry Yanes, que nos ha comparecido esta mañana con nosotros en el Despertar de GAFA TV Ecuador, hablando de un tema tan sensible y tan importante, y vamos a estar a la expectativa. Señoras y señores, hasta la próxima. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade.